to my Cuba. Mi Cuba querida. Se entienda o no se entienda inglés, es la Se maravillosa voz y el pensamiento de Andy García. Yo les recomiendo que si tienen un ratito en Google, simplemente hay que poner I Feel Cuba o Siento Cuba. Está resumido, son apenas 5 minutos maravillosos. El autor es Henry Maldonado y la voz es la de Andy García, que echa de menos, por supuesto, esa Cuba en la que nació. Por cierto, tenemos noticia relacionada con Andy García porque en febrero estará en el Teatro del Canal de Madrid en un musical que está organizando nuestro querido y admirado Óscar Gómez. Yo desde luego me he pedido la primera fila y precisamente Óscar Gómez es el autor del lío que se organizó hace no muchos años en Los Ángeles, 4 o 6 años, con Andy García, Lucrecia y Guantanamera. Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Ahí nada más. Echa guajiro, camina lento y pegado. Guantanamera, guajira, Guantanamera, Guantanamera, guajira, Guantanamera. Al final del libro dice que han pasado 43 años, en realidad ya son 45, porque se publicó hace 2 años, y dice así: han pasado 45 años desde nuestra llegada a Madrid. Echando la vista atrás, no hay duda de que la decisión más difícil que tomé en mi vida, en beneficio de mi familia y en el mío propio, fue la de dejar atrás mi patria de nacimiento. Pero gracias a aquella difícil decisión, mi familia ha podido vivir en libertad desde entonces. Y mis hijas, una de ellas, por cierto, nos acompaña en el estudio, han podido estudiar y emprender su propia vida. La felicidad familiar se vio además ensanchada con el nacimiento de nuestros 2 nietos, Alejandro y Carlos. No sé si hay más nietos, de momentos, con esos tenemos bastantes. Lejos quedan los años de sufrimiento de nuestra familia, como la de otros tantos miles y miles, deshechas por la infame dictadura del castrocomunismo. Nunca podré olvidar la afrenta que sufrimos ni la tragedia que supone que aquellos dictadores sigan hoy ocupando el poder, haciendo de Cuba un inmenso gulag y oprimiendo a uno de los pueblos más sanos, alegres y mejor preparados de la América hispana. Ni mi mujer ni yo hemos vuelto a Cuba. Su hija mayor, María Eugenia, sí volvió hace unos años y recorrió aquellos lugares que fueron escenario de su infancia. Todo hace pensar que ya no volveremos nunca. Nuestra felicidad hoy es inmensa por haber rehecho en libertad nuestras vidas y la de nuestras familias, pero lloraremos siempre haber perdido por el camino la luz de aquella isla incomparable a la que tan certeramente se refirió Cristóbal Colón como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Esto lo ha escrito Orlando Cabanas Abella, que hoy está con nosotros en el estudio. Orlando, porque hay que hablarte tipo cubano, mijito. Bueno, Orlando, buenos días. Sí, buenos días, María José. Buenos días y bienvenido. Nos sitúa Jessica Sánchez la figura de don Orlando Cabanas. Bueno, pues Orlando fue contador público por la Facultad de Ciencias Comerciales y Empresariales de la Universidad de La Habana. La mayor parte de su carrera profesional la desarrolló en el Banco Nacional. Llegó a España en el año 69, ocupando cargos de responsabilidad en distintas empresas, y desde 1979 entra a formar parte de FENIN, Asociación de Empresas de Tecnología Sanitaria, de la que aún forma parte. El libro se titula Cubatey. ¿Qué es Cubatey? ¿A qué corresponde este nombre, Orlando? Bueno, el nombre corresponde al primer campamento donde me llevaron sin saber el sitio, a trabajar en la corte de la caña de azúcar. ¿Te llevaron a trabajar? ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de solicitar un visado para viajar como turista a España en compañía de mi mujer y de mis hijas. Eso fue suficiente para que tuviese que renunciar a mi cargo en el Banco Nacional de Cuba, para que me congelasen mis cuentas de todo tipo y para que me liberasen o me quitasen de la libreta de racionamiento. A partir de ese momento yo comía
si encontraba que comer en el campo de concentración donde estuve 23 meses y 21 días. Campo de concentración, que es como hay que llamar a las cosas por su nombre. Salisteis de Cuba en el año 69. 69. 69. El día 26 de noviembre y llegamos aquí el día 27 de noviembre de 69, que se conmemoraba el fusilamiento de los 7 estudiantes de medicina en 1871. Caray, como dicen que los cubanos somos gente alegre, si no están tan mal, si ellos cantan y se lo pasan muy bien, ya, bueno, porque tienen ese carácter. Por eso, en este libro, en el que hay mucho desgarro, mucho dolor y en el que se refleja el horror que se sigue viviendo a día de hoy, en el año 2014 en Cuba, hay mucho de humano también y hasta de alegre. Por cierto, Orlando, como no podía ser de otra manera, viene con la bandera cubana en su solapa. Y nosotros que somos de origen en mi familia, bueno, tengo la parte catalana y la asturiana, leemos Las raíces de tu mujer, de Lolín, también en Asturias, y yo desconozco, y lo voy a comentar a nuestros oyentes porque desconozco, es verdad, el origen del himno asturiano. Y en prácticamente las primeras páginas se encarga Orlando de contarnos que buena parte tanto de los asturianos residentes ayer y hoy en Cuba como de los asturianos en su propia tierra desconocen que su himno regional, Asturias Patria Querida, fue escrito en La Habana por un cubano, Ignacio Piñeiro, hijo de un emigrante asturiano, a quien el autor dedicó la canción de ritmo caribeño, precisamente en los principios del siglo XX que ahora evoca. Fíjate, Orlando, qué conexión también con las vírgenes, porque la patrona de Asturias, la Virgen de Covadonga, Correcto. y la Caridad del Cobre se celebran el 8 de septiembre. Correcto, son las vírgenes aparecidas. Uh-huh. Y sin embargo, oye, los gallegos se han encargado de que a todos los que fueran de por la zona de España se les llamaba gallegos, fueran asturianos, catalanes o de cualquier lado. Sí, es curioso. Yo siempre he sido conocido entre mis amistades por gallegos, y me decían los gallegos. Cuando vine a España, después de un tiempo que oí hablar de los cubanos, pensé que hablaban de otros, porque yo siempre me hablaban de los gallegos, hasta que me di cuenta de que me hablaban de mí, como cubano. ¿Cómo era la Cuba precastrista? ¿Cómo era la vida? ¿Qué había en aquel momento? Pues fíjate, María José, la Cuba precastrista fue, independientemente a la dictadura de Batista, independientemente al daño que hicieron los esbirros policíacos con estudiantes y gente que estaba opuesta al régimen, era una Cuba muy feliz. Era una Cuba donde la economía crecía, donde se industrializaba el país, donde se vivía tranquilamente y alegremente. A partir del año 56, diciembre del 56, que desembarca Fidel Castro en su invasión a Cuba en el yate Granma, las cosas se complican tremendamente y empieza una caza de brujas horrible que continúa con el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957 y en realidad han sido sacrificados gente joven, gente de mi edad en aquella época, que, bueno, pues eran, sí, evidentemente luchadores para restablecer la democracia, que no el castrismo. Por ejemplo, uno de los que muere ahí es Carlos Gutiérrez Menoyo, que su hermano después fue una persona destacada en la lucha contra la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Son vivencias, historias de una vida que se recogen en un libro, Cubatey. Trabajaste, no porque fueras guerrillero, pero tuviste al Che muy cerca, al Che Guevara, y sí me interesa que nos hables un poco de él. Antes de entrar en antena te he dicho que me sobrecoge, me repugna, me da asco aquellas personas que se fotografían delante de él sin saber realmente quién es. Habrá algún pirao que, bueno, que como sigue con esas creencias, vale, pero que cuando vayan por lo menos a La Habana y se vayan a hacer una foto delante de ahí, o por ejemplo se hagan o vayan al Hotel Habana Libre, que sepan que fue un hotel maravilloso, que era el Hotel Habana Hilton, que, bueno, que se encuentra pues prácticamente destrozado a día de hoy. Pero, ¿cuál es tu experiencia con el Che? Pues mira, yo estaba en el Banco Nacional de Cuba por una oposición que eran durísimas, y al fin conseguí plaza y tuve distintos cargos siempre por
concurso oposición. Pero en el año 59, a finales del año 59, el gobierno de Castro, que era el que mandaba por encima de todo, decide empezar a nacionalizar. Y una de las nacionalizaciones importantes fue la banca. Los comunistas y muchos socialistas e izquierdistas que se dicen progresistas tienen una cierta pensamiento constante contra la banca. Bueno, pues nacionalizó la banca y para hacer eso tuvo que nombrar un nuevo presidente, el que era en ese momento Felipe Paso, un demócrata indiscutible, fue sustituido y nombrado en un Consejo de Ministros de la noche a la mañana por Fidel Castro, el doctor Ernesto Guevara, porque así había que llamarlo. El Che era para sus amigos, como él bien le dijo a unos cuantos. Y en ese Consejo de Ministros hay una anécdota curiosa, que ya la han contado alguna otra persona, pero que la cuento yo en el libro, que Fidel dice, vamos a hacer esto, necesitamos un buen economista para presidir el Banco Nacional. Y el Che, que estaba en la mesa, levanta la mano y Fidel le dice, ¿y tú desde cuándo eres economista? Dice, oh, perdona, compañero, yo pensé que querías decir un buen comunista. Dice, pues a ti mismo. Y en esa noche terrible fue cuando se hizo cargo el Che Guevara del Banco Nacional y destruyó una de las instituciones importantes junto con el Tribunal de Cuentas, el BANFAI y el BANDE, que había en Cuba y que se habían creado por los gobiernos anteriores. Hay una fecha clave que es el 31 de diciembre de 1958. Y bueno, todas las citas del libro que haces al principio de cada capítulo son estupendas. Está como todo lo de Fidel Castro es repugnante, pero bueno, como no dura 5 horas como su discurso, pues la leo para que nos situemos. Dice, en el seno de la... Fidel Castro, En el seno de la revolución no debemos permitir discriminación, persecución ni exclusión de nadie. Si procediéramos de esa forma, seríamos indignos de ostentar la confianza del pueblo. ¿Qué pasó ese 31 de diciembre de 1958? Pues que Batista, con algunos de sus correligionarios, abandona el país de una forma artera y cobarde y deja el país en manos de la total anarquía, porque ni por un momento podían hacerse con el poder. Eso lo aprovechan el castrismo y manda por delante a la toma de La Habana, que fue una toma simbólica porque no hubo ni guerra, ni tiros, ni mucho menos, al Che Guevara y a Camilo Cienfuegos. El Che Guevara se hace cargo de la fortaleza de La Cabaña, donde fusila indiscriminadamente a miles de cubanos, y Camilo Cienfuegos se hace cargo de Colombia, que era una base militar y aérea que había cerca de La Habana, en Marianao, y bueno, pues fue una madrugada de absolutamente descontrol total. Fidel Castro, como siempre, ha sido un cobarde y nunca ha dado la cara directamente, no viene a La Habana hasta 7 días después de que todo estaba pacificado. Fidel nunca ha dado la cara de frente directamente. Han pasado muchos años, aquello sigue igual, no peor, porque claro, en aquel momento pues había hasta energía solar en Cuba, todo se ha ido deteriorando. Y me sobrecogía Orlando, a mi hijo, bueno, ha ganado un dinerillo y ha contratado el Plus, porque le gusta mucho el baloncesto, no el fútbol. Y mire usted por dónde que se puede ver la televisión cubana. Y antes de ayer estaban otra vez con el 51. Cubavisión. ¡Qué horror! Estaban con lo mismo. Y Sí. yo creo que el reportaje también debe ser del año 59 o 60. Allí siguen, pero sigue habiendo redadas, sigue habiendo comités de barrios. De defensa de la revolución. Sí. Tan solo, bueno, cuéntanos, porque nos quedan pocos minutos para terminar, para que aquellos que les pille un poquito lejano o den la espalda y sigan diciendo que los cubanos están muy alegres y que es una tierra de artistas y todas estas cosas, ¿qué es eso de racionalizar a Lolín? Bueno, mi mujer también trabajaba en el Banco Nacional y en una, bueno, ¿cómo se llama? Un expediente de regulación de empleo que hicieron, evidentemente para los no adeptos
a la revolución, mi mujer la mandan a una cosa que se llamó la reforma urbana, que fue para quitarle las propiedades a todos los cubanos y muchos españoles, Sí, a mis padres. y confiscársela absolutamente sin pagarle nada a cambio, aunque dijeron que le iban a pagar. Y ahí estuvo poco tiempo, pero después, como seguía siendo, no en contra, pero sencillamente que no participaba de los actos, la mandaron a separar basura en un basurero. Mi mujer era un profesional, contador público también, y bueno, pues esa es, como le ha pasado a miles de cubanos, que le han puesto la bota encima y los han aplastado hasta que pudieran no respirar. Ese es el concepto de racionalizar al olín o al que se ponga, así. Sí. Está con nosotros en el estudio una de tus hijas, Luli. Buenos días. Buenos días. Ya sé que no está previsto, pero te pido que te acerques al micro. Además, Bien, bien. nos hemos enterado que somos del mismo año. Sí. Tú naciste en Cuba. Yo sí. A mí no me dio tiempo porque mis padres se vinieron un poquito antes, pero ¿cómo has llevado eso en tu vida? ¿Pensabas cuando os veníais con apenas debías tener 5 añitos, ¿no? 5 años cuando vine. 5 años, es fácil, ¿eh? Porque como llevamos la misma cuenta, Es verdad. ¿pensaste que volverías? ¿No pensabas nada? ¿Eres muy chica? ¿Qué recuerdos te quedan? Era muy pequeña, no recuerdo mucho. Yo lo único que quiero decir a este respecto es que gracias a que tengo 2 padres maravillosos que han sabido educarme en el no rencor, que creo que aquí hay mucha gente que deberían de hacer eso, pues soy como soy, recuerdo lo que recuerdo gracias a ellos y les doy las gracias, porque si no estaría todo el día pensando en lo malo. Claro. Y hay Y- que ser positivo. Y de verdad que mi padre es un ejemplo de superación, mi madre también. Y eso es lo único que quiero decir y que se lo agradezco muchísimo. Porque es que si no, es como aquí, la gente que se ha quedado instaurada en un momento determinado no avanza. Entonces es una tontería. La verdad que no voy a volver, ¿eh? Yo no he vuelto. Mi hermana volvió, la pobre, estuvo todo el día llorando, pobrecilla. Fue un desastre, pero yo no voy a volver. No te- Aquello- Hasta que, si es que algún día eso cambia y se acaba. Y No si ese tenemos día tiempo. pasa, lo haré por mi padre y por mi madre. Claro que No sí. tenemos tiempo, pero te contaría una anécdota Cuéntala. de mi nieto. Hace escasamente 4 meses estaba estudiando el bachillerato en Inglaterra, en Londres concretamente, y no sé pero muy rapidito. Tuvo que hacer un trabajo sobre filosofía o sobre las distintas fases filosóficas de la historia, y mi nieto, sin que yo interviniese absolutamente para nada, porque no tenía ni idea, hizo un trabajo que se llama El fracaso de la filosofía del castrocomunismo. Bueno, resultó que el profesor era castrocomunista. Ay, Dios mío. Y bueno, no se lo cargó de milagro, porque intervenimos, ya en el colegio tenía antecedentes el profesor, pero bueno, fue algo increíble. Bueno, tiene hecha una presentación en PowerPoint, todos los alumnos lo aplaudían, todo el mundo estaba muy bien, pero ¿Y dónde ha que- sido esa presentación? ¿Dónde? en Londres, en el colegio, Bueno, me dejas pasmada. eso te lo podemos Sí, no- mandar. nos lo podéis mandar la presentación, por Sí. lo menos nosotros la demos difusión a través Sí, de Facebook, de Twitter, pero- si se puede. Pero fíjate hasta A día dónde, de hoy, hasta dónde el castrocomunismo persigue a un chico de 17 años, ¿eh? De 17 años que ni vivió aquello ni nada, pero tiene su pensamiento libre. absolutamente, ha sido criado en libertad absoluta de pensar y de opinar. Igual que yo. Y eso cuesta trabajo entenderlo para mucha gente en Cuba. Lo que tú decías antes del Che Guevara, el Che Guevara es uno de los personajes más siniestros que he conocido yo en la historia mundial. Todo lo que tocaba lo destruía, absolutamente todo. Y es un personaje absolutamente siniestro. Lo que pasa es que el marketing hace de lo siniestro un héroe y un líder, y todavía hoy sigue siendo considerado como un benefactor de la humanidad. Así es. Decía tu hija que eres todo un ejemplo, que sus padres han sido un ejemplo. Lo es Orlando Cabanas, autor de Cubaté, un libro que encuentran con facilidad en la Casa del Libro, en muchos establecimientos, también a través de Amazon por internet. Y en letras de autor,
que yo voy a facilitar un teléfono a nuestros oyentes. El libro es muy intenso. A través de la historia personal se va conociendo la historia real de Cuba, lo que ha sucedido ahí y sigue sucediendo. El teléfono es el 91 151 16 14, 91 151 16 14. Orlando, gracias por No sé acompañarnos. si tenemos un minuto más. ¿Un minuto? Sí, en el apéndice número 1 del libro, que creo que tiene 2 o 3, Sí, hay uno que es el discurso de su cuñado Rafael Díaz Valar, sí, señor. cuando a Fidel el Parlamento le da, lo libera de la condena. Sí. Y hay que leerse ese discurso, está escrito ahí, donde Rafael Díaz Valar vaticina el horrendo porvenir que le espera a los cubanos de Fidel Castro tomar el poder. Sí, termina diciendo, pido a Dios que la mayoría de ese pueblo y la mayoría de mis compañeros, representantes aquí presentes, sean los que tengan la razón. Pido a Dios que sea yo el que esté equivocado por Cuba. Pues no estaba equivocado. Y yo le pido a Dios que los españoles sepan reaccionar ante todos estos pseudo progresistas que debajo son comunistas, para que no caigan en el error de seguir a líderes populistas que solamente hacen engañar al pueblo y a las clases más mejores que hay en la sociedad. Ese es el susto que tenemos en casa, porque fuimos de España para Cuba, de Cuba para España, y ahora pues estamos mirando un poco a Estados Unidos, pero nos gusta vivir en España. Orlando. Yo vivo en España, soy gallego, aparte de cubano de pro, soy gallego de mucho sentimiento, de Mondoñedo, y bueno, pues me siento tan español como cubano. Me siento muy cubano, pero también español, por mi sangre. Ante todo nos sentimos libres, que es un sentimiento que muchos no quieren que tengamos. Cúbate y el libro del autor Orlando Cabanas, que hoy nos ha acompañado. Guantánamo.